Hola muchachos y muchachas, vamos a hablar de un concepto que la verdad las cosas saca una envidia. ¿Cómo funciona Israel con sus casas? ¿Por qué envidia? Porque Chile podría trabajar del mismo método o de la misma forma en sus aviones de combate. La diferencia es que Israel tiene 3 formatos. Chile tiene 2, casa de cuarta generación y media, pero también casa de tercera generación, incluso podríamos decir de cuarta generación como la F5, pero no cumpliría de cierta forma las perspectivas o los objetivos de ese tipo de fuerza aérea que funciona Israel. En América Latina podríamos decir que existen en la América Latina, el único país que existe de cierta forma un método de similar, pero muy bajo, sería Brasil, y me van a entender el porqué. Israel funciona con 3 líneas de aviones de combate. 3 líneas. Está el F-15I, que también lo conocemos como F-16I Sufa. Trabaja con el F-15 y trabaja con el F-35. 3 aviones de combate. Cada avión de combate cumple diferentes objetivos. Veamos cómo se traslada o cómo sucede esto. El F-15I es esencialmente un F-15X, fabricado de cierta forma con especificaciones específicas para Israel. No es el mismo F-15E de Estados Unidos, sino que totalmente distinto. Que fue para reemplazar los antiguos F-4 Phantom que tenía ese país, y vino a cumplir una función bastante interesante. Primero, en lugar de servir como caza, Israel aprovechó motores gemelos de la familia de los F-15 de alta capacidad de carga útil para servir como una especie de avión de combate de bombardero estratégico. Esa es la función que cumple el F-15 en Israel. Por 2 elementos muy interesantes. La primera, le otorgan mayor alcance y podría tener mayor éxito terrestre. El resultado fue lo que se conoce como F-15I RAN o trueno. Ya, esa es la modificación de ese tipo de caza, que le prolongan la distancia para el tema de convertirlo en un bombardero estratégico. Como dato, durante la guerra del Golfo del año 1991, Irak pudo lanzar con éxito misiles Scud, que todo el mundo cuando estábamos pequeños lo vimos por la televisión, contra Israel, y también veíamos los interceptores. Aunque Israel hubiera preferido tomar represalias con aviones, carecía de la capacidad para llevar un bombardero de largo alcance como sería Irak. Es así que Israel ya tenía una experiencia considerable, podríamos decir, con plataforma de F-15, haciéndolo volando durante casi 20 años. Parte de ese atractivo enorme de estructura del avión del caza, el F-15, se le agrandan los tanques de combustibles, conformado que permite la friolera de 18.000 libras de combustibles. Cuando se combina con el tanque de caída, los F-15 israelí tienen un alcance considerable y también un tiempo de mayor distancia. Eso se lo agregó Israel. Convierte un caza, no como superioridad aérea, sino que lo convierte en un verdadero bombardero estratégico. Y a pesar de esta plataforma, de este convertimiento, de estas modificaciones que se le hizo al F-15, Israel ha ocupado el F-15 primordialmente como un avión de apertura o de punta. Israel también actualizó su flota de F-15 en el año 2016. Se instaló una aviónica doméstica para ampliar la compatibilidad del F-15 y con el sistema utilizado con otros aviones israelíes. O sea, hay un proceso de actualización respecto a esto. Espero que no me salga tan largo el video. Inicialmente los F-15I tenían instalado un receptor de advertencia de radares israelí, aunque finalmente los cambios por un sistema americano más sensible
El F-15I todavía está en servicio activo en Israel. Estamos en el año 2021, 28 de junio del año 2021. Los aviones también aprovechan un sistema de visualización montada en el casco doméstico que eventualmente contribuyó a un sistema de visualización en uso del programa del F-35 que actualmente tiene Israel. Es decir, el F-15 como caza estratégico, es decir, como bombardero. Los F-16 Sufa, que opera actualmente ese país, a mediados de la década de los años 2000, Israel ordenó 50 F-16, que hoy día son a la empresa Lockheed Martin, con lo que la flota total de F-16 ascendió a más de 300, incluido 101 nuevos pedidos en el año 1999, que eran 50 modelos anteriores al F-16 de F-16 adquirido en los Estados Unidos. En su inventario mediado a la década de 1990, según los comunicados de prensa de la empresa Lockheed Martin. Algunos de los F-16I son biplaza con configuración TADEM, es decir, un asiento adicional con condiciones previas necesarias para la familia de misiles Popeye de producción nacional de Israel, es decir, local. Lo mismo que hoy día está trabajando con sistemas de misiles de ese país. Además, el sistema de guía de la terminal Popeye requiere un llamado hombre en el circuito para llevar el objetivo del asiento adicional. Los F-16 más nuevos están equipados con motores Pratt Whitney F100 rayita PW229 que se utiliza tanto para la familia del fuselaje del F-15 como para los F-16. Tiene respecto a un empuje en seco de 23.770 libras, que salta a las 29.160 libras de postcombustión, es decir, es mucho más rápido. Recordemos que los F-15 está en velocidad, el Mach es superior a un F-16. Eso incluso lo pueden buscar por internet y se van a dar cuenta de aquello. Además, los F-16 aparecieron en la noticia en enero de 2020, cuando un puñado de ellos resultó dañado durante una inundación provocada por una tormenta de arena. ¿Se acuerdan de eso? Una tormenta. A pesar de estar cubiertos bajo hangares. Fueron 8 en total F-16I que resultaron dañados. 5 de ellos sufrieron daños menores y 3 sufrieron daños significativos. Por lo tanto, el F-16 para Israel funciona como segunda línea. Ojo con eso. Es decir, los F-16 de ese país adaptados y adecuados con las capacidades en tema de empuje, incluso usando los mismos sistemas de motor, los mismos misiles que un F-15 de ese país, tiene otro objetivo. El objetivo es darle de cierta forma a la segunda oleada. Normalmente la estrategia de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Aéreas funcionan de un método. Actualmente las guerras modernas hay cazas que dan los golpes duros en los puntos secos o duros, sea sistema de defensa, sea sistema de misiles, sea aeropuertos, o sea de cierta forma también sistema de misiles bajo tierra. Esos son los encargados o los bombarderos estratégicos. El F-15 funcionando como bombardero estratégico. El F-16 también funciona como el avión de segunda ataque a tierra, incluyendo todo, ocupando el espacio aéreo. Normalmente Israel funciona con avión de alerta temprana, tanquero, F-15 y ahora tiene el F-35. El ex general de la guerra de Irak, la primera del Golfo, cuando se planteó la tesis usando la práctica de posibilidad, en su momento se habló de intervenir militarmente a Venezuela, siempre se interpuso 3 cazas fundamentales. El F-22 Raptor, como para debilitar las baterías antiaéreas, especialmente los S-300 que tiene ese país.
Después venían no los F-35, después venía la oleada de F-15 y la oleada de F-16. Los F-15, los F-35 no se ocupaban. Hay un artículo bastante extenso de estrategia militar de él que habla respecto a eso. Así que espero, chicos, que les guste este video y lo comenten. Es decir, Chile no solamente necesita aviones de combate F-16, necesita también bombarderos. Ustedes me dirán, ¿el F-16 puede funcionar como bombardero? Por supuesto que puede funcionar como bombardero. La diferencia entre un F-16 y un F-15 es muy amplia. Primero, el F-16 con suerte puede llevar hasta 8 pilotes de armamento, entre ellos configuración y misiles aire-aire, aire-tierra, bomba de caída libre como la MK-81 o el MK-89. Son 8 pilotos. ¿Cuánto tiene un F-35? El F-35 puede cargar en su configuración de sus alas 18 tipos de armamento totalmente distintos. Es decir, bomba de caída libre, misiles a tierra, misiles antirradiación. O sea, se le puede duplicar el tema del armamento. Eso hace la diferencia. Por eso Israel lo ha ocupado de ese concepto. Y quería contarle esto. Porque el F-16 en América Latina no existe ese sistema. Por eso le decía, ojo con Brasil, porque Brasil tiene F-5 y tiene los AMX que los podría ocupar como aviones bombarderos. Podría, pero en tecnología moderna hoy día no existe eso. Cuando hablaba el ex general de Irak, él decía, los F-22 Raptor abren las puertas, los F-15 bombardean. Así funcionan las fuerzas aéreas modernas. Por eso es interesante el cómo y el para qué compramos casa. El F-16 como interceptor, como avión de combate, es muy bueno. En Irak, todos los documentales que he visto, siempre se ocupó como avión de acompañamiento o interceptor. Incluso cuando atacaba con otros, entre ellos el Phantom 4, ¿se acuerdan de la famosa guerra de bombardear esa zona? Se usaron los Phantom 4 como bombarderos. Se usaron los F-15 como bombarderos. El F-16 tiene ciertas cualidades que no necesariamente significan usarlo como bombarderos. Es un caza muy rápido el F-16, muy ágil, versátil, pero carece de algo, carece de cierta forma de la capacidad de portar más armamento. Así que creo que como avión interceptor es muy bueno. Puede llegar, no sé, voy a poner un ejemplo, no se enojen, pero puede llegar rápidamente a la ciudad de Buenos Aires, puede llegar rápidamente a la ciudad de Lima, a La Paz, rápidamente, atacar y volver. Pero de cierta forma hay ciertos puntos duros de defensa que deben ser derribados por un avión previo. Todas las fuerzas aéreas modernas lo hacen. Recordemos que cuando se atacaba la alianza o la OTAN, atacaba con los tornados, atacaba primero, habían, incluso los últimos ataques que se hicieron, primero atacaron algunos Rafales junto a los F-22 Raptor y después venía la otra segunda oleada.